Así que quiero invitarle a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 11, y específicamente en el versículo 37 vamos a empezar la lectura de esta noche. Lucas 11, 37, leemos la palabra del Señor en la guianza del Espíritu Santo, con la bendición del Padre. Amén, y el Hijo sea con nosotros en todo. Dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Amén y amén. Que Dios traiga a nosotros la edificación a nuestras vidas a través de su palabra y en este recorrido que juntos vamos a hacer en esta noche. Quisiera que usted por un momentito salga de este lugar y se vaya allí a ese momento donde Jesús estaba predicando las verdades del reino y estaba enseñando todos los principios por los cuales tanto usted como yo vivimos en este día apegados a la palabra. Y dice que luego de que Jesús enseñaba y luego de que terminó de enseñar y de hablar, hubo un fariseo que se acercó a él, y ese fariseo le hizo una petición especial. No fue algo como que le dijo Jesús, por favor ven a mi casa. Dice la palabra específicamente que le rogó. Una cosa es que usted pida algo y la otra es que usted ruegue algo. Quiere decir que lo que hizo este fariseo fue una petición encarecida para que Jesús le visitara en su casa. Jesús aceptó la invitación y entró en la casa del fariseo. Y no dice la palabra nada como que Jesús se admiró de nada de lo que vio en la casa. Simplemente Jesús fue y se sentó a la mesa porque él fue invitado a comer. Ahora bien, hubo algo en el fariseo que le llamó la atención. Y dice la palabra que el fariseo, cuando lo vio, dice, se extrañó. Se extrañó de que Jesús, siendo judío, siendo un maestro de la palabra, siendo un rabí, un maestro, no se lavó la mano antes de sentarse a la mesa, porque los judíos, como una costumbre y como un ritual, se lavaban las manos como una señal de purificación en el momento que tenían que sentarse a la mesa. Ahora bien, sabemos nosotros de que antes de que esté la palabra formada en nuestros labios, ya Dios la conoce. Antes de que nosotros digamos la oración, ya Dios discierne la oración. Y antes de que esté formado el pensamiento, ya Dios sabe qué es lo que hay en nuestro pensamiento. Jesús, sabiendo todas las cosas y sabiendo lo que había en el corazón de este fariseo, pues entonces le habla y habla con una verdad. Porque Jesús vino a enseñarnos la verdad. Independientemente de que haya sido invitado en una casa, no quería decir que él no tenía que hablar con verdad todas las cosas que tenía que decir. A él nada le asombraba, nada le admiraba.
Dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y habla enfáticamente y claramente y le dice, necios, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Queriendo decir de que es más importante lo que sucede dentro de una persona que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea que la obra de Dios comienza en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando esa obra está operando en nosotros, entonces de una forma u otra se va a manifestar externamente. Jesús hablaba muy claramente y les hablaba a los religiosos de ese tiempo y tenía la verdad de decirle en su cara, hipócritas. Hipócritas porque ustedes se fijan mucho en lo exterior, en lo que es apariencia, en lo que se puede ver, y no se ocupan de las cosas verdaderamente importantes que son las que están dentro en el corazón del hombre. Y al final de cuentas, mis queridos hermanos, nosotros sabemos de que lo que Dios hace en el corazón es lo que realmente importa. ¿Acaso no dice así la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca? ¿Y acaso tampoco nos dice la palabra a nosotros de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que guardar el corazón? Porque de él mana la vida. O sea, todo lo que usted es, todo lo que usted vive, todo lo que experimenta, todo lo que hace, todo lo que deja de hacer inclusive, tiene una raíz profunda en el corazón. Por eso a Dios le importa más formarnos a nosotros como hijos que realmente bendecir nuestras vidas para que se vea la bendición en nuestras vidas. Quiere decir que lo que pasa adentro es mucho más importante para el Señor. Jesús le dice 3 ayes. O sea, le dice claramente en su casa, sentado en su mesa, le dice 3 ayes. 3 verdades, y se las dice, como decimos nosotros aquí los dominicanos, se las dice de ahí, ahí, sin rodeo, sin adornar y sin maquillaje. Le dice 3 verdades a este fariseo, y hablando claramente acerca de que los fariseos como religiosos y cumplidores de la ley buscaban congraciarse con Dios obedeciendo la ley. Y bien dice, aquí menciona acerca de la limosna y del diezmo, de que ellos lo daban en un cumplimiento, pero no en un espíritu recto, sino más bien de aquellas cosas que les sobraban para poder cumplir con un mandato que estaba en la palabra. Y hacían todas estas cosas olvidando 2 principios básicos fundamentales de nuestra vida de fe, que son la justicia y el amor. Así que todas las cosas que hagámoslas tomando en cuenta que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios bueno, pero también Dios es el que por amor nos ha permitido a nosotros poder conocer a su Hijo y estar aquí en esta hermosa noche junto a estos hermosos hermanos alabando al Señor y congregándonos tal y como dice la palabra. ¿Acaso eso usted no lo percibe como una gran bendición? Claro que sí. Así como decía el salmista, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos para congregarnos y para alabar juntos su nombre, y lo haremos por amor. Así que todo lo que hagas, hazlo con la motivación correcta, hazlo con el sentir correcto, hazlo desde el amor y por el amor que Dios ha tenido para contigo. Amén. Y luego de que sucede esto y que Jesús le dice 3 ayes, más adelante los estudiosos de la ley también le dicen, Señor, pero si tú estás diciendo esto, entonces quiere decir, Señor, que también de nosotros tú estás diciendo estas verdades, porque nos sentimos también confrontados. Y ellos pensaban que Jesús le iba a pasar un pañito tibio y que lo iba a dejar también sin sus ayes, pero también a ellos, a los intérpretes de la ley, Jesús también le dijo sus 3 ayes. O sea, que le dijo sus 3 verdades. Y ellos
al recibir esas tres verdades, luego de que sucede todo esto en la casa del fariseo, usted puede imaginarse cómo estaba el fariseo de la casa y los otros que estaban invitados. Y nosotros podríamos decir que a todos los que estaban ahí, tanto a los fariseos, escribas, los discípulos, no lo dice la palabra, pero yo supongo que si invitaron a Jesús, invitaron a sus discípulos también. Me imagino que en esa casa, a los que estaban ahí, se les cayó la quijada. ¿Qué? ¿Cómo? Pero Jesús les dijo sus tres ayes. Y al final del capítulo 11 hay algo que me llama la atención, porque después de que suceden estas cosas, entonces dice el versículo 53 y versículo 54 de Lucas 11, dice lo siguiente: y diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas. Y dice, mire específicamente la palabra que viene ahora, dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca con un propósito único y especial de acusarle. Quiere decir que todo lo que estaban haciendo, toda esta invitación que fue motivada inicialmente por un ruego, fue que les rogaron a Jesús que entrara a su casa a comer. Fue motivada con un ruego, pero detrás de ese ruego había una intención. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la motivación por la cual le habían extendido esa invitación? Y no era más que para acecharle y para tomar una palabra con el propósito único de acusarle. Ahora, podemos ver aquí nosotros en este texto de la palabra, podemos ver dos enfoques que le podemos sacar una enseñanza. Número uno, el enfoque de la verdad. Ese enfoque de la verdad, que fue lo que Jesús dijo por sus labios, era un enfoque para confrontar un comportamiento, una actitud y una situación de carácter espiritual que salía del corazón y de la motivación por la cual se estaban haciendo esas cosas. Le habla la verdad. Ahora, cuando el Señor a nosotros nos habla la verdad con un propósito. Y es para redarguir nuestro corazón con el propósito de que nosotros podamos arrepentirnos y convertirnos para nosotros poder enderezar nuestros caminos y para el bien de nuestras almas. Amén. Nunca el Señor nos dará una palabra de verdad, nunca el Señor nos dará una palabra de corrección sin darnos consigo también la solución. O sea que cuando podemos ver de que se nos dice la verdad con un propósito de redarguir y de corregir y al fin de cuentas de madurar en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, hay otro enfoque que es el enfoque desde el cual estaban operando los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley, que era un propósito de acusar. Dice que ellos estaban acechando, estaban mirando atentamente. ¿Ha usted en alguna ocasión acechado algo? Se ha puesto a la expectativa, se ha puesto a mirar, a escudriñar, a ver. Eso es una palabra está aquí en la Biblia, pero yo creo que nosotros los dominicanos la usamos mucho, ¿verdad que sí? ¿Ha usted usado esa palabra alguna vez? Cuando una persona está acechando, está poniendo en una especial atención y está procurando algo. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos estaban acechando, pero lo estaban haciendo con una intención, y era la intención de acusar. Y esa intención de acusar no era para arrepentimiento, sino una intención de acusar para exculparse y echarle la culpa a otra persona. Una persona que acusa y que lo hace en el sentido de la acusación, lo hace para él mismo quitarse la culpa
y que otro más la tenga y señala con acusación. Sabemos nosotros por la palabra de que tenemos un solo acusador. Hay un acusador de nuestras almas y sabemos quién es y que buscará la forma de hacerlo. Pero ese enfoque de acusación es algo que se aplica cuando el corazón no tiene una intención sana o hay un corazón limpio para con Dios. Quiero que vayamos juntos al libro de Mateo, capítulo 22, desde el versículo 15 en adelante, para que veamos aquí en otro texto también otro evento que pasó con Jesús. Y dice así la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, miren bien lo que le mandan a decir. Dice: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces ahí viene la estrategia y ahí viene la verdadera motivación del piropo que le estaban dando. Y dicen: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ay, diga conmigo, ay. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Dice: se maravillaron. Quizás yo puedo pensar de que les pasó algo así como parecido a lo que le pasó a los que estaban en la casa del fariseo, que se le cayó la quijada y quedaron así como asombrados. Dice que cuando ellos recibieron esa respuesta, se maravillaron de esa respuesta y no tuvieron otra palabra que decirle. Ahora, ¿cómo se acercaron? Se acercaron con un piropo, se acercaron con palabras halagadoras, se acercaron con palabras que para cualquier mortal o humano como nosotros podría, si el corazón no está bien situado, podría inflar fácilmente el ego. Comienzan a decirle: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Oye, qué palabra más bonita. Qué bien, qué buena introducción. Y dice: y que no te cuidas de nadie. Claro que no se cuidaba de nadie. Mira lo que había pasado en la casa del fariseo. Yo pensaba que iba a ser otro, pero le dijo sus verdades. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces vienen con la intención que estaba oculta en sus corazones, y era hacerle caer en alguna palabra con el propósito de acusarle y con el propósito de ponerle una zancadilla para que se cayera. Si bien nosotros sabemos, como el Señor nos ha instruido y nos ha ido enseñando recientemente a través del pastor, sobre la exhortación de que nos cuidemos más de aquellos que nos alaban y que nos dicen palabras motivantes o palabras que pueden ser motivadoras en el sentido humano, pero que detrás de ellas puede tener otra intención o otra motivación. Cuídate mucho del que te alaba más que del que te critica. Porque si bien es cierto de que el que te critica puede estar diciendo una verdad, y si está diciendo una verdad, pues entonces con corazón sabio, pues entonces tú la recibes y te va a servir para tú corregir y para mejorar. Ahora bien, tal y como el Señor nos ha enseñado, que si esa palabra no es una palabra de verdad y nosotros usamos el procedimiento bíblico,
pues simplemente esa palabra lo que va a traer es bienaventuranza a nuestras vidas. Si lo dicen con verdad, pues nos puede servir para mejorar y para corregir. Y si lo que dicen es mentira, también nos puede servir, porque en Dios a todos se les saca provecho. Amén. Entonces, pero hay que tener en cuenta de que hay algo muy, muy real, queridos hermanos, y la Biblia no se equivoca con esto. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿El corazón de quién es engañoso? ¿El corazón del vecino mío? ¿O el corazón de un familiar? ¿O el corazón de un amigo? ¿El corazón de quién? El corazón de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que es engañoso, que cuidemos el corazón, porque si nos dejamos guiar por sus sentimientos y emociones, podemos entonces dejar que el ego se infle, y entonces ahí sí hay un problema. Y ahí sí no pueden cantar un ay. Ay. Bien, las palabras, sabemos nosotros de que cuando venimos a la casa del Señor, Dios habla de múltiples formas a través de cada uno de sus instrumentos, pero no siempre la palabra para nosotros es una palabra de aliento ni de bendición. A veces sí, Dios nos da palabras que vienen como refrigerio espiritual para nuestras vidas, pero muchas veces también cuando Dios trae la palabra a través de cada uno de los siervos, de los pastores, y nos exhorta y nos corrige, en ese momento donde recibimos la verdad, puede ser que no asimilemos esa verdad como algo bueno. A veces podemos llegar a pensar, pero el pastor fue para mí que hizo el mensaje, o es para mí que esa palabra se aplica. Pero Dios habla de múltiples formas. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Aunque la palabra pueda significar en algún momento algo como si fuera como un aguijón en tu vida, ese aguijón va a obrar para bien, formándote en el carácter y tomando en cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que lo que vemos aquí es que no todo el que te halaga lo hace con una buena intención, y que tenemos que tener en cuenta de que detrás de las palabras pueden haber intenciones que no son intenciones sanas, que no son intenciones que nos llevan hacia la verdad ni hacia el consejo de Dios. ¿Ok? Puede pasar. No digo que esté pasando, pero puede pasar. ¿Ok? Vamos al libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos al versículo 15 del libro de Filipenses, para que veamos algo aquí que le sucedió al apóstol Pablo. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas formas, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y que en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Ahorita vimos de cómo las motivaciones o las intenciones del corazón estaban expresadas a través de un grupo de religiosos y de fariseos y de escribas, que ya sabemos claramente que Jesús les habló a ellos acerca de muchas verdades. Pero esto que le estaba pasando a Pablo, le estaba pasando en la iglesia, le estaba pasando con hermanos en Cristo, que también predicaban la palabra y que también lo hacían. Ahora, como dice Pablo, ya sea que prediquen a Cristo, algunos lo estaban haciendo con una motivación de envidia, y otros lo estaban haciendo con una motivación de contienda, y otros
lo hacían de buena voluntad y otros no lo hacían de buena voluntad. Ahora, Pablo dice que si realmente, no obstante a esas cosas, lo importante de todas formas, eso Pablo ya hablando en su madurez, era que Cristo como quiera estaba siendo anunciado. O sea, ya sea por pretexto, ya sea de buena forma o de mala forma, lo que a Pablo le concernía por el amor a Dios y por el amor a las verdades del Evangelio es que la palabra estaba corriendo. Ahora, era claro de que en algunos hermanos la motivación por lo que estaban haciendo las cosas o las intenciones del corazón eran diferentes a las que verdaderamente deben de motivarnos a nosotros, que es el amor. ¿Qué es el amor? La intención de predicar por envidia o por contienda es una intención del corazón. Ahora, ¿cuál aprueba Dios? La que sale de un corazón que le ama y que lo hace porque le ama. Así que, ¿qué nos dice el Señor con esto? Que no solamente es en el mundo religioso, pero también dentro de la iglesia. Por eso hablábamos de que el corazón es engañoso y que tenemos que cuidarlo mucho porque puede filtrarse una intención equivocada para hacer las cosas para Dios. ¿Sabes que hay cosas que son espirituales que pueden hacerse con una intención desviada? ¿Lo saben? ¿Saben que pueden haber oraciones que son oraciones, pero que detrás de la oración pueden tener una intención que no va conforme al principio de Dios de hacer las cosas por amor? Hay algunas oraciones que son hechas como las hacían los fariseos. Dice que las hacían ¿para qué? Para ser vistos. Y se paraban en las plazas a la hora de la oración y frente a todo el mundo hacían sus oraciones. Pero la motivación no era agradar a Dios, la motivación no era por amor a Dios, la motivación era para que los hombres lo vieran. Entonces quiere decir que es un acto espiritual, pero si tiene una intención detrás que no está basada en el principio del amor, pues entonces se desvirtúa completamente la motivación original por la que Cristo nos dio a nosotros tantas cosas. Amén. Hay muchas cosas espirituales, se puede orar en un principio o una intención equivocada, se puede predicar también con un espíritu incorrecto. Si la motivación de la predicación es acusar, entonces no está el principio del amor y de la misericordia. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que discernir claramente cuál es la intención con la que hacemos las cosas. Pueden ser cosas espirituales o pueden ser cosas naturales, pero tanto lo uno como lo otro tiene que tener detrás la intención genuina del amor. Ya sea que oremos, ya sea que prediquemos, ya sea que ayunemos, ya sea que hagamos silicio, ya sea que hagamos benevolencia, ya sea que demos una ofrenda, ya sea que diezmemos, ya sea que sirvamos, ya sea que vayamos de aquí para allá. Si olvidamos el principio básico del amor, no vale de nada. Así como dice en el libro de Corintios, si yo hablase lenguas, todas las lenguas, las angelicales, las humanas y las espirituales, si yo hablase todo, pero y si yo diera todo lo que tengo, pero lo doy sin amor, nada soy. Vengo a ser como el címbalo que retiñe, como el metal que resuena, si no tengo amor. Y todo esto está en una intención, y esa intención está en el corazón. Podemos nosotros hacerlo con una intención de estar pendiente, y puede pasar tanto como con el religioso como con el escriba, y puede pasar tanto con el fariseo como con el cristiano, porque esto no depende de dónde estés tú ubicado, en qué sector, digamos, estés ubicado, porque a veces somos muy a la apariencia y a veces nos hacemos prejuicios de pensar de que porque alguien no conoce a Dios, entonces hay que ponerlo en el lado de los impíos, o porque alguien es muy religioso, hay que ponerlo en el lado de los religiosos, o porque alguien no tiene una relación con Dios, entonces se clasifica en otro lugar. O sea, no importa,
puede ser hasta un hermano de la congregación, pero hay algo que tenemos que ver nosotros, que es la intención con la que nosotros hacemos todas las cosas. Y para esto podemos nosotros hacernos algunas preguntas de autoevaluación personal, porque esta palabra, cuando Dios nos la da, y nosotros vemos aquí, cuando los fariseos son corregidos, nosotros podemos aprender de eso. Pero también cuando la vemos aquí y podemos ver que a Pablo dentro de la misma iglesia le pasaba esto de que habían personas que no tenían una buena intención, nosotros también podemos aprender de eso. Pero cuando nosotros vemos a alguien que no conoce a Dios y que puede ser que esté haciendo las cosas con una motivación o una intención que está completamente desviada de Dios, nosotros también podemos aprender de eso. Y cada vez que Dios nos da una palabra, hay que verlo desde el enfoque, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Porque sería muy fácil yo decir, wow, esta palabra le cae como anillo al dedo a fulano de tal. O esta palabra, si fulano estuviera aquí, wow, qué bendición. Yo sé que Dios hablaría a su corazón. Y a veces hasta oramos, yo ruego de que esta palabra le llegue a fulano de tal a través de los medios. Porque siempre es muy fácil nosotros ver esta palabra en otra persona y clasificarlo dentro de alguno de estos renglones. Pero esta palabra, más que para otra persona, es para mí. O sea, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Por qué? Porque en algún momento también yo he orado con una intención que no ha sido basada en el amor. ¿O sí o no? O en algún momento también hemos podido predicar un mensaje quizás con otra intención que no es basada en el amor. O hemos podido hacer cualquier cosa de carácter espiritual que tenga otra intención. Ahora, yo me pregunto, para mí, ¿cómo se aplica esta palabra? Cuando estoy orando, ¿cuál es la intención que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Yo quiero la bendición de Dios o yo quiero estar con Dios? Cuando ayudo a alguien y extiendo la mano para ayudar a alguien, ¿lo hago por qué? ¿Para que me deba un favor? ¿O lo hago porque siento en mi corazón el amor de Dios de poder servir a ese hermano o a esa hermana? Y esto nos llama a nosotros pensar de que también cuando predico, ¿por qué predico? ¿Para qué predico? ¿Con qué motivación o con qué intención de mi corazón lo estoy haciendo? Lo hago por amor a Dios y lo hago por amor al hermano, que quiero también que llegue a alcanzar la verdad, que quiero también que llegue a alcanzar ese nivel de esa revelación que tú recibiste en un momento, porque Dios te habla y Dios te dice una palabra, y esa palabra cuando viene a tu corazón y tú la tomas para ti, qué lindo es que tú se la puedas compartir a otro. Ahora, me pregunto, o sea, es que si te habló a ti y la compartes con otro, ¿cuál es la intención con la que la compartes con otro? ¿Para que el que está a mi lado se sienta acusado o también reciba también la misma bendición que yo recibí al recibir la palabra? No sé si me doy a entender con lo que quiero transmitir. Es que ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención con la que hago las cosas en el corazón? Y esa intención, para que sea una intención sana y para que sea una intención que sea agradable delante de Dios, tiene que tener los componentes de Dios y tiene que estar basadas en el principio del amor. Y tengo que hacerlo con la motivación correcta, que es el amor y el amor de Dios en nuestros corazones. Mira, quiero que vayamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 17 y 18. Y vamos a ver algo aquí que pasó con el siervo David, con el rey David, en el momento que estaba en la presentación del templo. Dice esto así, dice: una cosa te puedo decir
claramente para que tomes en cuenta esto, que Dios busca corazones. Dios busca corazones. Dice así, dice, yo sé, hablando David, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y dice que David de sus tesoros reservó, pero lo hizo voluntariamente. Apartó oro para las cosas de oro, apartó plata para las cosas de plata, apartó piedras preciosas, porque en su corazón tenía un deseo, un anhelo de él edificarle casa al Señor. Dios no se lo permitió, pero en su corazón lo tenía. Y dice, porque con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría. Mire lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Qué es la alegría? La alegría es un sentimiento, y es un sentimiento hermoso que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén y amén. Dios, mis queridos hermanos, anda buscando corazones. Anda buscando corazones que puedan darle a Él con una intención sana de corazón. Que lo hagan espontáneamente, que lo hagan voluntariamente. Aquí podemos ver que tanto David como el pueblo habían traído una ofrenda que agradó al Padre. Y una ofrenda porque agradó al Padre había traído alegría al pueblo. La felicidad tuya y mía, mi querido hermano, la alegría tuya y mía es que Dios esté agradado. Y cuando Dios encuentra un corazón que hace las cosas así, espontáneamente y voluntariamente, Dios se agrada de esa ofrenda. Ahora, ¿quién nos puede dar un corazón así? Solo Dios. Porque leímos que ese corazón nosotros no lo tenemos y Dios no nos lo da. Y se lo tenemos que pedir. Antes que traer una ofrenda, pidámosle a Dios, Señor, dame un corazón para darte una ofrenda. Antes de hacer algo, Señor, dame un corazón para yo hacerlo con la motivación correcta, para agradarte. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no agradaron a Dios, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Pero el pueblo daba con alegría. O sea, quiere decir que genera un sentimiento hermoso de gozo y alegría cuando hacemos las cosas así, voluntariamente. Y mira lo que ora el rey David y dice, Señor, conserva perpetuamente esta voluntad en el corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén, amén. Y quiero pedirte que le des un aplauso a Dios por eso. A Él, a Él. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque eso es lo que deberíamos nosotros orar aquí. Señor, danos corazones así y consérvalos perpetuamente en medio de esta casa. Nosotros nos alegramos tanto cuando vemos a Dios obrar. Y yo sé que pronto usted va a poder decir, wow, Dios es bueno. Y así como se alegró el pueblo en ese momento, también vamos a alegrarnos nosotros de ver las maravillas de Dios. Pero que sea nuestra oración, Señor, consérvanos ese corazón así. Que si yo doy una ofrenda, que si traigo algo a tu casa, yo lo hago con una buena intención. Por favor, Señor, consérvame ese corazón, porque no depende de mí, depende de ti.
tú eres el que pone todas las cosas. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es el que produce así en nosotros el querer como el hacer por su buena y santa voluntad? Entonces, si Dios es el que pone ese querer en nuestro corazón, pidámoslo que lo ponga. Pidámoslo que nos dé un corazón sano, un corazón limpio y un corazón bien motivado para que todo lo que hagamos para Él lo hagamos con una buena intención. Al final de cuentas, lo que vamos a recibir va a ser gozo, paz y alegría en nuestro corazón por haber hecho lo que agrada al Padre. Y ahí hay una gran bienaventuranza. El Salmo 32, versículo 2, y ya con esto sellamos este tiempo, dice así: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pidámosle a Dios que nos renueve y que nos dé un corazón puro, sano, limpio, motivado correctamente por el principio del amor y con la intención de que Él sea agradado. Y roguémosle al Señor de que conserve esto en medio de la casa perpetuamente hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso al Señor.